Comenzamos, mis queridos. Pues buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los que nos acompañan, supongo todos desde sus casas todavía. Les platico un poquito y les doy la bienvenida desde luego a esta presentación muy particular y muy emocionante para todos los que trabajamos en la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Les platico un poquito de dónde viene y qué vamos a hacer hoy. Cuando comenzó esta situación tan particular, tan extrema, tan inesperada, tan desconocida para todos, Difusión Cultural nos convocó a todas las direcciones para proponer proyectos en el marco de algo que decidió llamarse Cultura UNAM en Casa. Entonces no sabíamos cuánto iba a durar todo esto, no sabíamos cómo funcionaría, pero se nos pidió hacer programas y lo que hicimos aquí en la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura es, primero, pues pensar entre todos, que eso es la universidad, pensar entre todos, hacer equipo, y consideramos que teníamos que tener una serie de acciones para tender puentes con la comunidad durante esta crisis y explorar cómo íbamos a seguir con nuestra comunidad, en nuestra comunidad, para nuestra comunidad durante esta crisis y con nuestros lectores, con nuestros autores, con nuestra comunidad lectora. Quedaba claro que no podíamos dedicarnos solamente a ofrecer literatura o programas en donde solamente fueran unilaterales, sino que decidimos que era imprescindible fomentar la escritura para estar en empatía y en sintonía como merecía una situación así de delicada como estaba y así de grave como después se puso. Así que una de las ideas que surgió fue justamente con el equipo maravilloso, a quien tengo el gusto de estar acompañada hoy de Punto en Línea y de Partir del Punto. Y se lanzó la convocatoria Vivir el Encierro, la escritura y la vida en el encierro, la literatura y el arte en contingencia. Y eso fue con el objeto de recabar el material literario visual para publicar un número especial en la revista. La respuesta, como debimos haberlo imaginado, desbordó nuestras expectativas y el material seleccionado nutrirá a 2 y no 1 de los números. Este es el primero de los cuales ya se encuentra disponible en www.enlinea.unam.mx. El abanico de reacciones ante el encierro es muy amplio y la diversidad que presentamos en este número da parte de ello. Fueron 22 colaboraciones literarias, 11 hombres y 11 mujeres. Eso nos da mucho gusto en cuestión de equidad. Cuento, crónica, poesía, ensayo, dramaturgia. Todos estos fueron los géneros en los que participaron y luego también 9 trabajos, 4 mujeres y 5 hombres, en artes visuales. Esto es un total de 31 colaboraciones, de las cuales aproximadamente la mitad son de estudiantes y egresados de la UNAM en la Ciudad de México y el resto proviene de distintos estados de la República, los cuales nos da muchísimo gusto e incluso en otros países como Colombia, España y Costa Rica, lo cual también nos da muchísimo gusto. Así que para nosotros ha sido toda una experiencia poder crear un espacio para compartir y para, como dije, ser solidarios y sobre todo empáticos para estar en sintonía en esto que nos ha ocurrido a todos los que hemos estado en casa, desde casa y que hemos encontrado en la literatura y en el fomento a la escritura, en este caso, una manera de salir del encierro. Así que los dejo con Carmina, mi querida Carmina Estrada, que está aquí con nosotros. No, perdóname, primero le vamos a dar la palabra a Eduardo Cerdán, que también es muy querido, aquí de la Dirección de Literatura y que es uno de los editores de este número y de la propia revista. Eduardo. ¿Eduardo está congelado? Ya, muchas gracias. Ya, perdón. Muchas gracias, querida Anel, por la presentación, por el espacio, por tu entusiasmo, como siempre. Gracias de nuevo a quienes nos ven. Me da muchísimo gusto estar en esta mesa virtual. Como acaba de decir Anel Pérez, directora de Literatura, Fomento a la Lectura de la UNAM, están con nosotros, Carmina Estrada, directora del proyecto Punto de Partida, y 4 autoras y autores nacidos en los 90 e incluidos en nuestro primer número especial, Vivir el Encierro, de la revista Punto en Línea. Uli Miller, licenciada por la UDLAB, dramaturga y fundadora del colectivo escénico Trabajos de Amor Perdidos. Alejandro Espinosa Fuentes, escritor egresado de la UNAM y avecindado en España, donde estudió su doctorado, autor de 2 novelas, un libro de cuentos y merecedor de varios premios literarios. Violeta Orozco, poeta bilingüe egresada de la UNAM, que actualmente vive en New Jersey, donde hizo su doctorado, autora de un poemario recién salido y colaboradora de varios medios y antologías. Y Kevin Aragón, también egresado de la UNAM,
escritor, colaborador de varias revistas, reportero, editor, redactor, y actualmente encargado de medios de la Fonoteca Nacional. De verdad, muchas gracias por haber colaborado con nosotros y por acompañarnos hoy, autoras y autores. Si me permiten, antes de nuestra conversación, quiero cederle la palabra a Carmina Estrada para que nos hable del proyecto Punto de Partida, un poquito sobre los materiales visuales espléndidos incluidos en este primer número de Vivir el Encierro, y después entramos nosotros. Carmina, te oímos. Hola, hola, ¿sí me oyen? Sí. Hola, muchísimas gracias por estar aquí, a ustedes, Guli, Violeta, Kevin, Alejandro, por acompañarnos en esta mesa, a nuestra directora Anel Pérez por su apoyo y su entusiasmo y hacernos esta presentación, y bueno, a Eduardo que trabaja conmigo en todo el proyecto Punto de Partida. Antes de darles la palabra a ustedes para que hablen del contenido literario de este número, pues voy a hablar un poquito del proyecto en el que se inscribe este punto en línea, Vivir en el Encierro. Punto de Partida nació en el 66, lo fundó, era una revista solamente fundada por Margot Glantz, una de las revistas más importantes, yo diría, de publicación de nuevos autores en México, el proyecto Punto de Partida. Y este proyecto fue extendiéndose, bueno, lo fundó Margot Glantz junto con Gastón García Cantú, el entonces responsable de la difusión en nuestra universidad en aquellos años, en 1966, con el objetivo de dar un espacio a la nueva creación literaria. Primero era una revista en la universidad, específicamente atendía al público y los autores de la Facultad de Filosofía y Letras, y luego se abrió y ha ido creciendo y sobreviviendo con salud hasta el día de hoy, incluso en épocas de pandemia, pues porque sigue fiel a su objetivo, que es apoyar a la nueva creación literaria. Al momento estamos trabajando en 3 ejes de acción adscritos a la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Por un lado, tenemos las publicaciones periódicas, que son 2 revistas. Una es este Punto en Línea, que por lo general es de contenido variado, misceláneo, que en este momento se hizo temática, porque, bueno, el sino de la pandemia yo creo que es la adaptación, y entonces fuimos adaptando en la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y específicamente en cada uno de los proyectos que la forman, los contenidos, nuestro trabajo a la situación. Entonces, bueno, Punto en Línea, que generalmente es una revista miscelánea, se volvió monográfica para alojar este concurso, esta convocatoria más que concurso de la que hablaron ya mis compañeros, que nos rebasó y que, bueno, que dará lugar a 2 números con el mismo tema. Por otro lado, la otra publicación periódica, que es Punto de Partida, la heredera de la original, digamos, la única y original Punto de Partida, que esa es temática y es realizada por jóvenes a partir de una convocatoria que hicimos para tener un equipo editorial de estudiantes y recién egresados de la UNAM, y que con mucha fortuna llevamos 6 números con ellos, y bueno, y se extendió este periodo por razones obvias y se retomará el proceso cuando regresemos. En este momento Punto de Partida es impresa, es digital, y se imprimirá cuando regresemos a las actividades presenciales. En este número está dedicada al futuro. Fue un número que convocamos antes de la pandemia, cuando era una noticia lejana y que resultó premonitorio. De hecho, varios de los cuentos distópicos, de estos futuros distópicos que evidentemente los nuevos autores crean, pues nos alcanzaron y estamos envueltos precisamente en esta situación donde la tecnología se ha convertido en un leitmotiv realmente. Una línea de concursos también, o Mi Internet es inestable. Una línea de concursos entre los que en este momento están en impasse, nuestro concurso
presencial. Aprovecho el foro para decirlo, si alguien de los participantes nos está viendo, retomaremos, dado que es un concurso impreso, un concurso literario y gráfico con materiales impresos, retomaremos esa parte cuando algún día retomemos las actividades presenciales en la universidad. Pero, como decía antes, nos adaptamos y tenemos también en este momento otra convocatoria recién abierta con la Dirección de Atención a la Comunidad Universitaria, que se llama Leer la Nueva Realidad, está también en nuestras páginas, y que relaciona el momento con la experiencia lectora. Entonces, los invito también a ver esa convocatoria en nuestras páginas. ¿Qué es los libros publicados? Tenemos ya 21 volúmenes, son unos libros muy bonitos. Aquí les muestro, por ejemplo, uno, Cofre de pájaro muerto, de Armando Salgado, que lo pueden descargar, está en descargables en la página de la Dirección de Literatura. Y pues ese es el proyecto Punto de Partida, aproveché el foro para hablar de él. Y pues ahorita voy a hablar en específico, yo como Violeta, Guli, Eduardo y Alejandro y Kevin van a hablar del contenido literario de este número, pues voy a aprovechar para hablar un poco sobre la parte visual, que también desbordó nuestras expectativas y publicamos 9 colaboraciones. Jean-Luc, ¿pudiéramos pasar a la opción de compartir el PDF? Perfecto. Déjame colocarme más para acá. Si lo vamos bajando, esta es nuestra portada. Y en nuestra portada, bueno, aquí están los autores, el índice, y voy a empezar con el trabajo que está en la portada, que se llama En tiempos de coronavirus, esta es la portada, y en la publicación pasa como GIF, a manera de GIF, pero ahorita lo vamos a ver desplegado como PDF, se llama En tiempos de coronavirus, y es un fanzine. Lo que me pareció muy interesante de este trabajo digital de Leonora Flores Calatayud, que es estudiante de la UNAM, es que utiliza el fanzine, que es un medio muy relacionado con la contracultura, con el punk, con la protesta, lo utiliza para hacer más bien una suerte de manual de autocuidado y de cuidado familiar incluso. No sé si podemos desplegar hacia abajo, Jean-Luc, el PDF para que podamos ver todas las imágenes. Esa es la segunda. Quizás un poquito más chicas, se pudiera. Ahí va, ajá. Ahí vamos. Seguimos. 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 Y llegamos al final, que me parece, aquí lo que me parece muy descartable es que esto es como un ex voto al revés, en positivo. O sea, es una oración a la Santísima Madre Tonantzin, pero hecha con una iconografía que recuerda mucho a los ex votos. Entonces, bueno, ya terminamos con el primer trabajo, que es el que da imagen a nuestra portada, y si seguimos con el siguiente, aquí empezamos con los carteles, ¿no? Como en el momento de la pandemia, pues de lo que se trataba era de concientizar, digamos, con el mensaje de la distancia, del distanciamiento social, pues nos recibimos varios carteles y publicamos 3 de ellos. Este es uno de Certain Death, así se firma, una ilustración digital. Seguimos con los 2 otros carteles que tenemos. Aquí tenemos el de la izquierda, Quédate en casa, evita la propagación, de Eduardo Álvarez Eseña, y el de la derecha de Dani Lapin, que se llama La distancia nos salvará. Seguimos. Esta es una reproducción de un óleo de Benito García Prieto Pérez, que, bueno, habla por sí mismo, ¿no? Este es como el otro lado, digamos, de lo que comunican los otros trabajos, ¿no? Una parte más oscura también inherente a la pandemia y al encierro, ¿no? Seguimos con una serie de tintas de Ishel Ro, que se llama Introspección. Seguimos, son 3, esta es la segunda, pasamos a la tercera. Y luego viene
una serie fotográfica. Aquí está. Que es de, aquí dice Adrián Quiros, pero bueno, tengo entendido que es Adrián Quirós, pero bueno, él no usa las tintes en su firma. No es que sea errata, pues así se firma. Y esta serie tiene bueno, a mí me parece muy interesante esta serie por esta metáfora de la soledad y la indefensión que es un hotel vacío, ¿no? Son imágenes tomadas desde la ventana de un hotel. Si podemos pasarlas, Jean-Luc. Imágenes de la desolación en la ciudad. Seguimos. Desde esta ventana, desde la soledad y la desolación. Seguimos. Seguimos. Y seguimos con otro trabajo narrativo, que es pues un libro infantil, digamos, sobre la cuarentena, obra de Jocelyn Santos Gorostieta. Bueno, más que infantil, un libro para niños, ¿no? O no tan niños. Seguimos. Y ahí termine. Cuando regrese, quiero ver la vida de otro modo. En acuarelas realizados. Y la última colaboración es una animación que, bueno, que ahorita no la vamos a pasar porque me truena el internet, pero ustedes pueden verla en la página. Está muy buena la combinación del movimiento de este muñequito y la música, y da una sensación de frenesí que termina finalmente abruptamente. Ustedes la pueden ver ahí. Es de Luis Antonio Hurtado Becerril, animación en 3D y con música de Kevin MacLeod con licencia de Creative Commons. Y pues esa es toda la parte visual. Yo les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros en esta presentación, y pues ya le doy la palabra a Eduardo Cerdán y a nuestras autoras y autores para presentar Vivir en el Encierro. Carmina, si te parece, tú y yo nos salimos para dejar a Eduardo ya con nuestros autores. Muchas gracias. Y les recuerdo que hay una fanzinoteca, Carmina, les recuerdo que en el Museo Universitario del Chopo justamente hay una fanzinoteca que está dedicada, evidentemente, no solo a la colección de fanzines, sino al estudio de eso. Pero bueno, felicidades otra vez a nuestros autores y los dejamos aquí con Eduardo. Nos salimos de la pantalla para que se vean ustedes mejor. Gracias, Anel y Carmina. Bueno, pues entonces hablemos ahora sí, de vivir y escribir en el encierro. Guli Miller, me gustaría abrir la conversación contigo, tú que eres dramaturga y además fundadora de un colectivo escénico. La personaje del monólogo que publicas en nuestra revista es una mujer que escribe un diario de nubes, que así se llama su texto. Cuéntanos, ¿cómo es escribir? ¿Cómo es hacer teatro en estos tiempos? Yo creo que muchas gracias antes que nada, Eduardo, a Carmina, a Punto de Partida por la selección, y gracias por el espacio para hablar de este proyecto. Yo creo que los medios escénicos ahorita son un poco los que más están resintiendo como la gran crisis artística y humana que estamos viviendo en este momento. El teatro siempre ha sido un medio de encuentro físico, ¿no? Y creo que en este momento de la humanidad se está viendo muy afectado porque pues no podemos estar cerca como antes. Entonces yo creo que desde ese punto, desde esa perspectiva, creo que tiene como un gran desafío de cómo enfrentar esta crisis para poder seguir existiendo, y cómo va a ser en un futuro cuando tengamos que, o bueno, podamos salir y podamos volver a crear, bajo qué condiciones va a ser, ¿no? Más que nada, creo que esas son como las grandes inquietudes que en este momento están pasando en el gremio teatral. Tú con tu pieza, ¿a qué retos te enfrentaste a nivel creativo como dramaturga para escribir teatro sobre este encierro, sobre el encierro? Claro. Creo que cuando está uno en este encierro, claramente se enfrenta a la intimidad misma, ¿no? A su propia existencia, como a su propia humanidad, que creo que estando afuera y pudiendo salir o interactuando con otras personas, no es tan como consciente uno de cómo está, las preocupaciones internas que tiene, su estado físico, anímico. Creo que eso es lo que me costó más a la hora de como poder
sentarme y escribir, porque creo que este diario de nubes no salió como una idea propuesta por mí misma para escribir un ejercicio, sino como realmente una preocupación interna de cómo podría ser el teatro dentro de mi casa, ¿no? Y pensándolo ya en un medio que es muy limitado, que es pues mi casa, ¿no? Y creo que por eso es que en el monólogo se refleja tanta esta intimidad del personaje y como esta sensación de claustrofobia hasta cierto punto, porque en esos momentos yo no lo había planteado como una necesidad de escribir para la escena, sino una necesidad propia de replantearme cómo hacer teatro desde mi propio, pues ahora sí, desde mi propia casa, desde mi propio lugar en el que estoy habitando en este momento. Me encanta, y aparte creaste una ficción, entonces tuviste que salirte de ti misma para crear, Sí. para escribir teatro. Justamente eso me da pie para hablar del resto de los contenidos de este número, los contenidos literarios, que en los que vemos la constante de que tuvieron que salirse los autores de sí mismos, las autoras y los autores de sí mismos, para escribir. Y entonces, ahora, mis queridos Violeta y Alejandro, ustedes que vieron los estragos de la pandemia antes que nosotros, Violeta en Estados Unidos y Alejandro en España, ¿ustedes qué nos dicen? ¿Cómo han leído y cómo leen hoy sus ciudades, en las ciudades en donde viven y nuestro mundo en contingencia? ¿Quién quiere empezar? Alejandro. Comienzo Violeta. yo, perfecto. Ok. Buenas tardes, noches para mí, que estoy acá en España. ¿Cómo se vive las ciudades? Pues de una manera muy diferente a como yo conocía, en ese caso Madrid, que fue donde me tocó todo el estado de alarma. Cuando llegué a Madrid, yo llegué a concluir unos estudios de doctorado y a hacer una gira, promoción de un libro de cuentos. Pues claro, llegué y nadie se tomaba en serio nada y fue en una semana que todo cayó, ¿no? De pronto el mundo empezó a ser habitado por una suerte de zombies que moqueaban y que querían estar contigo a como diera lugar y empezó día con día a crecer el terror hasta que se decretó ya el confinamiento, que aquí fue un poco diferente en México porque tuvo pues una instrucción un poco más marcial, digamos, la policía fuera restringiendo la salida y multándote con 600 euros si escapabas. Y pues la idea fue como, pues reinventar el cuarto, que generalmente en Europa son cuchitriles, los que podemos pagar cuartitos sin luz muy limitados, pues reinventar el cuarto que te tocó y ahí comenzar a imaginar, comenzar a evocar, tal vez, pues para que surgiera esa ficción. Era, por un lado, imaginar el pasado, proyectar el pasado, pero por otro lado también intentar conjeturar qué estaba pasando allá afuera, ¿no? Con base en las noticias y en, claro, todo lo que te llegaba, pero sabías que había algo más. Entonces era una suerte de frontera tanto con el tiempo como con una pared que tenías y que no sabías qué estaba ocurriendo al otro lado. Oye, Violeta, ¿y tú? Bueno, fue muy interesante para mí también porque como yo estoy en la parte industrial realmente del Estados Unidos industrial, el modo de vida es bastante frenético. El ritmo es completamente inaguantable. Entonces, inclusive yo siempre que iba caminando a la universidad, veías a la gente corriendo para tomar el tren a Nueva York y siempre era entrar y salir, subir y bajar, ver a la gente, nunca hay estacionamiento en ningún lado, ni siquiera el de tu propio apartamento no está garantizado, tienes que llegar antes que nadie, todo mundo está corriendo y las 24 horas, ¿no? Entonces, de pronto que llegara a esta especie de quietud forzada fue sumamente violento. Nadie lo podía creer porque todos estábamos a mitad del semestre. Hubo gente que demandó a la universidad por las clases, o sea, porque las clases fueron remotas.
las universidades en Princeton, en Nueva York, no sabían qué hacer porque como están todas conectadas, dicen, no, pues estamos esperando a ver qué hacen las de Nueva York para ver si cerramos esta, ¿no? La de New Jersey, porque es como un consorcio. Entonces, las de Nueva York tardaron demasiado en cerrar y fueron momentos muy angustiantes porque la cantidad de gente que estaba arriesgándose para ir al trabajo, para ir a la escuela, es una cantidad alucinante. Entonces, fue muy violento, fue muy angustiante. Yo estoy a 1 hora y aún así era una enorme sensación de vulnerabilidad, ¿no? Ver las noticias todos los días y quizá la noticia de las más violentas que había fue que estaban amenazando, como ya no cabían los cuerpos muertos en Central Park, que abrieron hospitales en Central Park, y pues los querían aventar a una isla. Bueno, empezaron a hacer Rikers Island, empezaron a hacer fosas, y era leer esas noticias, ¿no? 700 muertos al día, creo que más o menos fue el pico. Era totalmente alucinante, como que por un lado se sentía bien dejar de lado ese frenesí destructor, porque nadie de nosotros estaba durmiendo bien, no había tiempo para nada, y frenar fue muy poco natural, no fue algo, al principio no fue placentero bajar ese ritmo, ¿no? Sí, bueno, tú haces en tu crónica un registro interesantísimo de historias neoyorquinas pandémicas, justamente, de una desigualdad terrible, de segregación racial, pero bueno, ahorita quiero volver contigo, pero esta parte de lo que dices tú, de este caudal de información que te llegaba y que tú veías desde otra parte, tiene mucho que ver con lo que hiciste tú, Kevin, en tu texto, Microsíntomas, que es un ejercicio, digamos, de ensayo-ficción lleno de humor. Montas una serie de minificciones ensayísticas acerca de lo que aparece en la prensa internacional y criticas justamente en clave irónica al capitalismo, te burlas del poder, algo que me encanta. ¿Qué opinas al respecto hoy, a más de 2 meses de haber escrito esos textos? Bueno, la verdad es que empecé a escribir estos textos pensando en estas noticias que efectivamente daban señales de que el sistema capitalista y neoliberal pues no está funcionando, ¿no? Pero son síntomas que se ven presentes en cada una de las crisis que se ha enfrentado el mundo. Entonces, verlos ahora, yo de hecho al principio tenía como un poco de fe, ¿no? Al ver, por ejemplo, el texto de Zizek, que habla diciendo que el coronavirus es el golpe último para el capitalismo, pues bueno, la verdad es que yo no pensé o no fui tan optimista al ver este tipo de noticias que sí daban tal vez un dejo de esperanza, ¿no? Desde cese a fuego, por ejemplo, en Siria y en Yemen, pero al ver las noticias sucede que digamos, ese dejo de esperanza parece que se rompe muy rápido, ¿no? En Siria ya vuelven a haber otra vez bombardeos. En Yemen lo que sucede es que al otro día se rompe de forma unilateral el cese al fuego. Y, por ejemplo, hay otra que, de hecho, es uno de los fragmentos como muy significativos para mí de microsíntomas. El estado del clima, del medio ambiente, del aire en China. Pues resulta que ahora que apenas se abrió la contingencia para que puedan ser los ciudadanos de la República Popular China, pues se volvieron a acelerar los índices de contaminación. Entonces, la verdad es que microsíntomas hace referencia a ese virus ideológico que también sugiere Zizek un poco, ¿no? Un virus que podría motivarnos a construir una sociedad más equitativa, más solidaria, pero pensemos también que esto es un proceso que nos estamos enfrentando a un sistema que se encarga de administrar las crisis. Esto solamente es un pequeño síntoma, pequeños dejos, ¿no? Que yo les puedo decir de forma irónica en personajes
reales de imaginar qué es lo que pasaría si ellos se encontraran bueno, si tuvieran estas reflexiones, ¿no? Como nosotros las tenemos desde nuestras propias casas. La verdad es contradictorio darse cuenta y muy triste, ¿no? Que se rompe es muy frágil la esperanza, pero ante más crisis nos vayamos enfrentando, es más bien momento que nosotros nos preparemos más para hacer más fuerte, más sólida esta conciencia de la que estoy como tratando de hablar. Sí. A propósito de esto, Violeta, tú en tu texto, Memorias de un futuro macabro, dices prácticamente que ya alcanzamos la distopía, ¿no? ¿Qué opinas de este sistema, igual, te hago la misma pregunta que a Kevin, de este sistema autofágico, espantoso, del que habla Kevin, a más de 2 meses de haber escrito ese texto? Y yo estoy totalmente de acuerdo con Kevin, porque yo me sentía presa de este sistema insostenible, en efecto, ¿no? Y quizá pensando en cómo, creo que el momento de ruptura más claro inclusive de la, llamémosle, del virus ideológico, un poco como lo llamaba Kevin, ¿no? De la paranoia total, porque vamos, es importante señalar que en Estados Unidos la gente ya vivía de manera distanciada, ¿no? Sobre todo, por poner el caso, en el tren que va a Nueva York, es muy raro que se sienten, a menos que esté lleno, 2 personas sin dejar un espacio entre ellas porque les da como asco tocarse, ¿no? Esto fue antes de la pandemia, entonces pensar en más distanciamiento del que yo ya estaba viviendo era un poco increíble, ¿no? Porque de por sí había bastantes contradicciones sociales, bastante rechazo social, ¿no? Las clases sociales no se tocaban, no había como estos traslapes, ¿no? Cada quien en su lugar y trabajando todos como bestias. Y quizá el punto de quiebre más claro por eso fue la reciente manifestación por la muerte de George Floyd, porque ahí fue cuando la gente, me incluyo, yo tampoco quería salir para nada, ir ni siquiera a comprar cosas, porque estaba bueno, estoy en la zona más, prácticamente en la zona roja del mundo, ¿no? Aquí es donde ha habido más contagios y yo no quería ir a la tienda de la esquina, decía, no, me voy a morir, ¿no? Pero vino lo de George Floyd y fue impresionante porque yo dije, no voy a ir a la manifestación, eso es un foco de contagio totalmente incontrolable, pero tan solo ver, dije, bueno, me voy a asomar, me llevé mi tapabocas y ver la marea de gente gritando, cantando con esta fuerza que tienen las manifestaciones, esta fuerza social contagiosa, fue muy conmovedor y yo dije, al carajo el coronavirus, ¿no? Fue un momento como de soltar este miedo social y decir, bueno, sí, me uno. Y realmente fue un momento muy conmovedor porque esos 6 pies, los 2 metros, no se estaban respetando en la marcha. Sí, todo el mundo traía su tapaboca, pero todos estaban juntos y todos estaban escuchando y todos estaban hablando y fue este momento, ¿no? Esta fracción de segundo en donde hubo una cosa que importó más. Entonces eso es a mí lo que me permite ver la pandemia en perspectiva, ¿no? Ese punto de quiebre que nos hizo a todos salir y juntarnos. O sea, yo veía, lo que más me sorprendió fue ver a las personas de 70 años de mi vecindario estar allí en la manifestación, ¿no? Exponiendo su vida. Sí, fue muy intenso. No, qué impresionante. Justamente nuestra querida Elisa Aguilar Funes, que por cierto fue quien nos preparó la presentación de la parte visual, nos comenta en Facebook qué diferentes experiencias están compartiendo de verdad, de país a país, cómo cambian, es increíble.
y mandamos saludos hasta Argelia. Muchas gracias por vernos y los invitamos a quienes nos están viendo a que sigan compartiendo sus comentarios y sus preguntas. Violeta, bueno, lo que dices, seguramente lo que dice Violeta te interpela, Guli. Tú que trabajas, desde luego, con el cuerpo, reflexionas sobre el cuerpo, y esto que habla Violeta acerca de poner el cuerpo en la manifestación, de cómo se vivía en el espacio social y cómo vamos a entrar al terreno de la especulación. ¿Tú cómo crees que vaya a cambiar desde tu perspectiva, con tu formación, desde el teatro? ¿Tú cómo crees que cambiaría nuestra relación con el cuerpo propio y con el cuerpo de los otros? Que es algo que yo sé que te interesa porque lo pones en tu monólogo que publicamos Diario de Nubes. ¿Qué dices? Pues mira, Eduardo, yo creo que hasta el momento han habido muchas propuestas que plantean un teatro, una dramaturgia digital, ¿no? Han habido muchas propuestas por muchas compañías del mundo, no solo de aquí de México, en las cuales el teatro se propone a partir de funciones como aquí, ¿no? En Zoom, en donde los actores, cada quien en su casa, interpretan un papel, aunque no sea como en el mismo espacio físico. Yo la verdad estoy un poco de acuerdo y no de acuerdo con esto porque a final de cuentas faltan muchos elementos que requieren para que realmente se haga una función de teatro como tal, ¿no? El teatro precisamente es eso, el estar, el espacio, el cuerpo con el otro, la compañía. Y yo siento que esa ha sido como el gran reto hasta este momento, porque de hecho leí de un compañero en Twitter, ¿no? Que decían, los teatristas están ahorita descubriendo el cine, porque prácticamente nos mudamos a lo digital, ¿no? Y creo que está bien, creo que como una evolución, un soporte hacia algo que nos permita llegar al público y seguir trabajando, creo que está bien. Ahora, he visto posts en Facebook de diseñadores que proponen no solo como estas campanas tan extrañas para comer en un restaurante y seguir como juntos, sino también propuestas como muy locas, muy futuristas de cómo el teatro tendría que ser, en donde las cápsulas espaciales o digamos escenográficas son no solo para el actor, sino también para el público. Entonces, se han propuesto también otras cosas, como dejar espacios entre butacas para que solo haya cierto tipo o más bien cierto número de espectadores en la sala, pero creo que sinceramente hasta el momento lo más viable sería pues seguir indagando en lo digital, porque no sabemos para cuándo va a seguir como esto, realmente no hay como una fecha exacta para tener una cura, una vacuna, algo, ¿no? Que pueda controlar el problema. Y siento que el teatro, precisamente por ser este encuentro en el que estás con otra persona y con la que compartes un espacio cerrado la mayoría del tiempo, no es viable que haya como funciones como antes las conocíamos. Definitivamente es algo que vamos a tener que indagar en este tiempo de incertidumbre en el que estamos, el cómo estar sin realmente estar con la otra persona. Y ahora, hablando de la experiencia lectora, por ejemplo, tú, Alejandro, en tu texto piensas en libros habitables, ¿no? Y recomiendas varios títulos que nos permitirían zambullirnos en esas otras realidades paralelas de la literatura. ¿Cómo vas con la concentración? Yo te preguntaría, ¿has podido leer? ¿Sigues sin dejar que las noticias y las redes irrumpan? Porque en tu texto hablas de esto, ¿no? Que, bueno, ya no voy a ver noticias, no voy a ver las redes, y yo quisiera leer, tampoco puedo leer, pero quisiera leer y me acuerdo de estos títulos. ¿Cómo vas? Claro, ocurrió una cosa muy extraña de la que yo no tenía noción como lector, que fue darme cuenta de que con una pandemia no me interesaba en lo absoluto lo que leía, fueran obras maravillosas, clásicos, y pasaron 2 meses de sequía total, de intentar concentrarse y no lograrlo, tanto en la escritura como en la lectura. Y entonces de pronto comenzó a haber un poco de buenas noticias, ¿no? Como de que bajaron de 1,000 muertos a 900 y empezó esta cuenta regresiva en España y luego comenzó el desconfinamiento.
y la etapa 1, la etapa 2, y lentamente me di cuenta de que me podía concentrar un poco más en la lectura, y era, claro, en paralelo, conforme decrecía la pandemia, ya podía integrarme, involucrarme un poco más en el contenido. Pero al principio de la pandemia, y es lo que muestro un poco en el texto, bueno, al viajar sin muchas cosas y terminar en otro país aislado, pues yo no tenía biblioteca o muchos libros en los que dedicarme, y yo no soy un lector online o de PDFs, entonces pues básicamente me quedé un poco en el vacío reinventando una biblioteca, y me interesó esa actividad de buscar esos libros que yo llamo habitables, que pues son aquellos que no hablan del todo de la pandemia, porque me molestaba mucho esto de el mejor momento para leer La peste de Camus, el mejor momento para leer La montaña mágica. Yo decía, es el peor momento para eso. O sea, no veo un peor momento. Vargas Llosa recomendando La montaña mágica a todos, una novela sobre un sanatorio de tuberculosos, en la cual vas a ver expulsiones y pulmones completamente atrofiados en varias páginas. Pues es para masoquistas un poco, y está bien recordarlo, pero no me satisfacía del todo esa lectura. Entonces quise hacer una propuesta de libros, no que esquivaran el tema, sino que construyeran un mundo lo suficientemente sólido de este tipo de novelas de 400 páginas que a la 200 ya sientes que te la vas a acabar y no quieres, y que revisitas día con día, y que ya es casi tu confidente o tu amigo al que ves, o tu terapeuta al que ves 30 minutos al día o una hora. Y pensé en ese tipo de narrativa, tanto para leerla como para la hora de escribirla, ¿no? Como no, igual en los temas de escritura, que no me salía a escribir cuentos y poesía pandémica, pensé quizá deberíamos esperar, no hacer tanta literatura informativa o con los temas de hechos actuales, sino dejarlo reposar un poco y tratar de construir una historia con más atmósfera, ejes, un poco más orgánica, que fuera un mundo habitable también para alguien más. Entonces, ahí estaba más o menos la propuesta, ¿no? Me di cuenta también de que era muy importante en la narrativa actual evitar la perogrullada, ¿no? Esto de que todos estaban diciendo lo mismo, todos estaban proponiendo el sistema va a caer, el sistema no va a caer, el sistema tal, el virus es malo, el virus es tal. Redescubre la casa, teje, haz mandalas. Y era como que en todos los países, en todos los lugares era lo mismo, y a mí me interesaba una historia tal vez más significativa, tanto para leerla como a la hora de escribirla. Entonces, de eso trataba un poco del ensayo de dejar reposar e intentar. Pero para responder a tu pregunta, sigo sin ver noticias. Bueno, ahora solo de México, pero por lo menos aquí de España yo ya estoy un poco eh, cerrado a continuar con eso. Y sobre todo porque en España, que era algo que quería mencionar con lo que decía Violeta de la manifestación, pues aquí la sociedad estaba muy polarizada cuando llegó la pandemia. Y entonces el último gran evento que hubo en el que estuve fue la gran marcha del 8 de marzo en Madrid, que es de las más grandes del mundo, pero España es el único lugar donde la derecha está atacando al gobierno o está golpeando muy fuerte, aludiendo a que esa fue una de las causas del coronavirus y de la propagación, el 8M. Y es, yo creo que el único país donde se está protestando eso, ¿no? Y se está diciendo, acusando al 8M de haber sido el propagador. Entonces, hay una polarización increíble, así que mejor las noticias por ahora, por el momento, sigo con la novela inglesa y a ver cuánto más. No, bueno, yo soy de los tuyos, opino exactamente lo mismo que tú, pero yo quisiera saber qué opina, por ejemplo, Kevin, que se dedica a la comunicación en estos momentos. ¿Qué haces tú ante este flujo apabullante de malas noticias? Aparte desde otro lugar, o sea, es la Ciudad de México, es otra cosa totalmente distinta. Bueno, pues, Uh-huh. ajá. Con respecto a esto de las noticias y lo avasallador que puede ser para el ánimo, pues bueno, primero, antes que nada,
yo creo que hay que seguir las indicaciones que también se nos han dado las autoridades de cierta manera para tratar de mantener la salud mental, ¿no? Un poco. Sobre todo la de tratar de reconocer qué noticias son verídicas, cuáles no son, ¿no? Tratar de corroborar siempre la información. Eso, y la verdad es que yo ahí sí, yo podría diferir en gran medida con ustedes dos, porque creo que este es el momento también para estar completamente informado. Es un momento en el cual también yo creo bueno, al menos voy a hablar desde mi punto en la escritura o en la misma lectura, para mí es un momento en el cual estamos congeniando, o sea, sabemos que vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Pero realmente estamos igual como se mencionaba hace rato, llevamos muchísimo tiempo separados, ¿no? Entonces, este es un tema que nos está congregando a todos y que también el desafanarse de ello, pues no, a mí en lo personal no podría yo concebirlo, ¿no? Yo desde que empezó aparte de que es mi oficio, mi trabajo, no podría separarme de leer las noticias, ¿no? Y la idea es verlas de la forma más crítica posible, tratar de informarse y ver el mayor número de opiniones que se puedan generar en torno a ello. Porque hay algo que quiero no aclarar, más bien decir en torno también a la revista, ¿no? La revista coincide con muchas visiones que se han dado en otras antologías, tanto de revistas independientes como de otras que están consolidadas, también con opiniones de periodistas, con opiniones de filósofos. Realmente no estamos para nada hablando de otro tema que no sea ese. Incluso en la eludición del tema, estamos hablando del tema. Y de hecho, creo que es que yo tengo una visión un poco que es la polémica, ¿no? Sobre la literatura comprometida o no. Evitemos tal vez la palabra comprometida, pero sí yo creo que hay una responsabilidad también histórica que podemos aprovechar ahorita con los medios de comunicación para poder comunicar o para poder decir nuestras opiniones o nuestras creaciones de forma inmediata. Claro, eso quiero dejarlo muy, 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 muy claro, sin ser rigurosos en nuestro trabajo, ¿no? Yo ahorita también vi un debate, o sea, porque he leído muchas cosas, tal vez menos literatura, porque en verdad sí es avasallador, es muchísima información, gente opinando, y también entre los jóvenes escritores o que estamos siendo emergentes, he empezado a ver, no, ¿por qué no mejor te esperas a que pase la pandemia para escribir de la pandemia, ¿no? Es como si fueras arribista y tuvieras que aprovechar el momento. Eso le pasó igual a Juan Villoro cuando fue el temblor, ¿cómo no fue criticado? O sea, el texto puede ser criticado, sí, por su estructura, por lo que diga, y puede generarse de todo, pero aún así, yo creo que hay una responsabilidad. Estamos escribiendo no solamente a futuro o para dejar una huella, estamos tratando de hablar para nuestros comunes, la gente que puede tener un acercamiento con nosotros ahorita que estamos más separados, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he tratado como de hacer con todas mis lecturas, tratar de, pues, estar investigando otras o cosas, sí, al final, perdón, todos los caminos me llevan al coronavirus ahorita. Por más que trate de alejarme, no he podido, ¿no? Y de hecho, trato de sobrellevarlo, porque es algo que nos tenemos que tener que acostumbrar. Vamos a estar escuchando noticias, vamos a estar escuchando indicaciones de que hay que volver a confinamientos, hay que volver a salir, hay que estar en nuevas normalidades, ¿no? O sea, hay que hablar incluso de la palabra normalidad, no es una nueva realidad, es una nueva normalidad. Entonces estamos tratando de mantener lo que ya teníamos, pero con ciertos cambios, porque no estamos ni preparados ni dispuestos a dejar lo que dejamos atrás, ¿no? Entonces, eso es más o menos como lo que yo tengo en mente en cuanto a mis lecturas. No puedo separarlas en absoluto de la creación y de la misma, de mi misma formación, porque en verdad yo sí considero que estamos en un punto histórico en el cual en verdad no podemos ser indiferentes. Nos está demostrando esta gran crisis nos está demostrando que no podemos ser indiferentes, no solamente como escritores, como lectores, sino como individuos, como personas. No podemos ser indiferentes a lo que pase en España, a lo que pase bueno, ya en África, a lo que pase en Asia. O sea, en verdad, estamos en un momento en el que no podemos ser indiferentes a esas noticias. Esa es una opinión que yo tengo de eso. Claro, claro, y dices algo que me interesa mucho, que es este asunto de crear memoria, crear archivo, ¿no? Que es parte también del trabajo
el escritor. Digo, yo no he podido hasta ahora, ¿no? Al crear, yo me he enfrentado con ese, pero me interesa muchísimo y me interesa, por eso, lo que hicieron ustedes, lo que hiciste tú, por ejemplo, Violeta, al rastrear esto que tú comentabas en la mañana en Radio UNAM, sobre las primeras planas que en otro momento habrían estado sepultadas, las noticias que habrían estado sepultadas hasta abajo, en otro momento, de pronto se volvían primeras planas, y eso también fue lo que te atizó a los ánimos de escribir crónica, ¿no? Crónica ensayo. Sí, de hecho, yo estoy totalmente de acuerdo con Kevin, que más bien yo no fui capaz tampoco de separarme de lo que estaba pasando, porque estaba demasiado cerca del epicentro, ¿no? Y se sentía arder. Y, por ejemplo, hablando de ejemplos de primeras planas que eran horrorizantes, pero a la vez eran fascinantes porque eran un síntoma de una sociedad que, por ejemplo, había relegado a sus ancianos de una manera profundamente violenta, ¿no? Los lugares más contagiosos eran, por ejemplo, los asilos de ancianos en Nueva York y en New Jersey, y hasta inclusive los dueños de los asilos escondían esas cifras porque en un día se murieron 60 y eran cifras tan escandalosas que lo que eso evidenciaba era una negligencia total, por ejemplo, de la sociedad estadounidense que simplemente en general la familia no los cuida, los botan en un asilo y llega el coronavirus y lo que más me sorprendió fue que en Nueva York quedó muy claro que en donde más golpeó la población más vulnerable era iba a decir la mexicana, los latinos, ¿no? En Estados Unidos, y los afroamericanos eran los que morían muchísimo más, a una tasa mayor que los blancos. Y eso fue muy, muy interesante porque eran las partes más vulnerables de la sociedad las que inmediatamente caían, ¿no? Y lo que llaman aquí the frontline, los que están, que literalmente significa los que están en la guerra, que los que reciben la carne de cañón, esa sería la traducción, ¿no? Los que reciben los cañonazos, y esos eran los trabajadores esenciales, y aquí hasta les aplaudían a las 7 de la noche, ¡ay, bravo, bravo! Pero no les pagaban más. Los trabajadores de Amazon, ese fue otro escándalo, ¿no? Que hacían huelga y huelga, pero eso sí, les seguían pagando un salario mínimo, ridículo además, porque este es de las zonas más caras de Estados Unidos, por arriesgar su vida. Y además, la cantidad de gente que perdió su trabajo, no solo no lo recuperaba, sino que veías noticias que decían, ¿no tienes trabajo? Bueno, Amazon está contratando ahorita por el mismo precio. Si quieres trabajo, hay trabajo, ¿no? Entonces, era una especie de burla también, como si de por sí uno como inmigrante es vulnerable en este país, y no sé cómo se sienta Alejandro en España, pero en Estados Unidos es bastante notoria, ¿no? Es que como no eres ciudadano, tienes desventajas en todos los ámbitos de por sí, ¿no? Los famosos sin papeles. Y entonces llega el coronavirus y todos los mexicanos en Queens, por ejemplo, otra primera plana fascinante del área de Corona. Además, imagínense que uno de los barrios más pobres en Queens, que es un barrio profundamente mexicano, no iban al doctor porque no tenían seguro y no tenían papeles. ¿Y cómo, no? Pues muchísimos se murieron en sus casas. Era muy dramático. Yo inclusive tenía una amiga que acabó en un hospital en Elmhurst, que era como el hospital igual de una de las zonas más pobres de Queens, y yo le decía, pero no vayas ahorita al hospital, es el peor momento para ir al hospital por una cosa que no sea coronavirus, te vas a contagiar, ¿no? Y había filas en el hospital de Elmhurst que le daban la vuelta a la cuadra. Entonces tú te podías contagiar en la fila, pero tenías que ser atendido. Pero no te podían atender porque todos los hospitales de la zona estaban completamente llenos. Y daba la casualidad que en Manhattan, ¿no? Los hospitales estaban, no tenías que dar 5 cuadras de vueltas, ¿no? O sea, igual estaban llenos,
pero el hacinamiento, estas condiciones que vemos tanto en nuestro país, por ejemplo, ¿no? El hacinamiento se juntaba con la falta de servicios médicos, qué casualidad, con el acceso nulo a la salud, no tenían seguro médico, no tenían nada de ahorros, no tenían ID que te lo piden para todo, la credencial para entrar al hospital, para pagar lo que sea, y se juntaban con además físicamente, esto se me hacía una metáfora, ¿no? Físicamente los viejos, los afroamericanos, los mexicanos, los de nivel socioeconómico bajo, qué raro, eran los que más morían, ¿no? Entonces parecía tener, para mí era una especie de enfermedad casi humana, ¿no? O antihumana, con intencionalidad, que decía, para que vean qué es lo que significa exactamente la vulnerabilidad, es la vulnerabilidad de la vida, o sea, la vulnerabilidad tiene consecuencias en la sobrevivencia, ¿no? Entonces fue una manera muy cruda de exponer esas vulnerabilidades y yo lo vi venir en México, dije como, ay no, pues toda la gente que tiene que ir del Bronx a Manhattan, que son como 2 horas en el tren, dije, bueno, igual va a pasar en México, ¿no? Con los que tengan que ir a su trabajo desde Ciudad Neza, desde el Estado de México hasta el sur, ¿no? Hasta Tlalpan, y no van a dejar de trabajar. Y entonces, yo más bien lo viví como, bueno, este es un espectáculo desolador, hay que profundizar en este horror, en este terror, y hay que acostumbrarnos a pensar esa cercanía con la muerte sin huirle y decir, ay no, yo me quiero evadir porque esto es demasiado horrible. Yo decía, no, aunque me duela, tengo que seguir leyendo las noticias y tratar de entender qué demonios está pasando, ¿no? Fíjate, les llama la atención en Facebook Live, ahora que hablabas de primeras planas, frente a las homepage de los diferentes sistemas en línea. Y entonces preguntan también sobre si extrañan, que eso volvemos al asunto de la lectura, si extrañan los impresos y si son asequibles para ustedes los materiales en soporte papel. Estas noticias dolorosas de las que tú hablas, Violeta, ¿tú cómo convivías con ellas? ¿De qué manera? Cuando escribiste el texto. Casi todo en línea, sí, porque igual la biblioteca cerró inmediatamente, no nos confiscaron los libros que ya teníamos, nos decían quédenselo a septiembre 30, yo dije qué bueno que saqué todo lo que pude, pero se cancelaron todos los préstamos interbibliotecarios de todas las bibliotecas de Estados Unidos, entonces quedamos bloqueados los investigadores, ¿no? Afortunadamente JSTOR y otras bibliotecas empezaron a abrir sus bases de datos, pero por ejemplo The Guardian cobra, ¿no? The New York Times también te tienes que estar suscribiendo. Entonces quedaba muy claro que la accesibilidad también era una cuestión de clase, ¿no? Sí, claro. Creo que sí queda claro. ¿Tú qué opinas al respecto, Guli? Tú desde la Ciudad de México. Yo lo que más he visto han sido pues noticias en línea, ¿no? O sea, yo casi todo lo que me he enterado y todo lo que he podido ver ha sido a través de internet, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, videos, o sea, creo que eso es la gran fortuna sí, como tiene sus dos partes, ¿no? Que puedes vivir en un mundo en el que tienes acceso a la información cercano en tiempo real hasta cierto punto, pero al mismo tiempo hay mucha gente que no lo tiene y todos los medios también tienen cierta parte tendenciosa de a quién apoyan, por qué. Entonces muchas noticias también son tendenciosas o amarillistas. La verdad, yo en ese sentido sí concuerdo un poco con Alejandro. Yo al principio de la pandemia sí estaba muy metida en cuanto a seguir todas las noticias que aparecían en todos los medios posibles. Incluso me aventaba las conferencias de López-Gatell, seguía como los casos de incremento de contagios en Ciudad de México, en otros estados en el país, pero sí llegó un momento en el que por salud mental preferí como
solamente hace cuenta que los viernes me dedicaba a leer todo lo que había pasado en la semana para no sobresaturarme de tantas cosas, porque sí llega a ser muy abrumador toda esta información a la cual uno se expone en redes sociales, ¿no? Ahora, por otro lado, creo que también es un poco triste porque concuerdo con Violeta en el que no toda la gente tiene acceso a internet, no toda la gente tiene acceso a libros, ¿no? Se cierran las bibliotecas, los libros para comprarlos, pues muchos son muy caros. Y bueno, las bibliotecas en general sí son un medio de contagio muy importante, o sea, sanitizar los libros. Estaba viendo el otro día un video que en Corea del Sur sí tienen una máquina, o en Japón tienen una máquina para poder sanitizar los libros y que la gente los pueda seguir como llevando a sus casas, pero pues estamos también ahí enfrentándonos a una crisis cultural y de información que tiene que ver con, pues con nuestro tercermundismo, ¿no? O sea, no tenemos esa tecnología aquí, no podemos hacer lo mismo que en esos países. Y estoy completamente de acuerdo con Violeta, habrá gente a la que se le pueda o tenga esa fortuna de poder acceder a la información, depende de qué información, depende de quién la escriba, pero muchos otros la verdad es que no la tienen, y creo que también es algo que vemos con nuestro país, ¿no? En México, mucha gente por no tener esas fuentes de información verídicas o esa información, esa lectura, pues no consideran que la pandemia realmente es grave, ¿no? O que es un problema que tenemos que atender todos como sociedad. Y por eso es que los índices de contagio pues siguen, ¿no? Y sigue aumentando la mortalidad y los contagios aquí. Entonces, es un tema muy delicado. Desafortunadamente es algo que la verdad siento que para nuestros países en desarrollo sí está como un poco fuera de nuestro alcance, pero por otro lado, por eso es buena la iniciativa, ¿no? De punto de partida, punto en línea, que son pues medios de información o de difusión de información de gente que escribe joven, pero que al mismo tiempo también hace reflexión de todas estas cosas que están pasando en el mundo. Oye, Kevin, y tú también desde la Ciudad de México como Bully, bueno, a ti te pregunta alguien que firma como güerita en Facebook Live, te pregunta cómo haces tú que eres del otro bando, del bando de leer y estar muy, muy informado, ¿cómo haces para no saturarte, sobre todo con el cúmulo de fake news? Bueno, como le había dicho al principio de esa intervención, trato de buscar las fuentes verídicas, bueno, más confiables, ¿no? En primera instancia, pues también pensar en que el mismo gobierno de México está tratando de informar, ¿no? Constantemente. Y de ahí tratar de ver los medios legítimos que puedan dar opinión y de ahí tratar de generarla. Verlo siempre con un sentido crítico, no nada más de pánico, no de, es que nos vamos a morir, no, a ver, vamos a tratar de ver qué es lo que está sucediendo. Si tú, o a mi parecer, si tú operas tu lectura de una forma crítica, y eso va a ser, yo creo que no solamente en este caso de las noticias, va a ser incluso, a mi parecer, en la literatura, en cualquier texto que tú leas de una forma crítica y gozosa, porque hasta hay un cierto placer se escucha medio, no macabro decirlo, pero en tratar de buscar, de ser este escenario crítico. Yo quería hablar un poco con respecto a esto de si se extraña o no el papel. Es bien curioso, pero o sea, la verdad es que mi biblioteca en PDF ha crecido enormemente ahorita que fue lo del coronavirus. Mucha gente ha estado, tal vez algunos de forma ilegal, o subiendo a redes, ¿no? Incluso colecciones completas, ¿no? Me encontré la colección esta de Gredos, ¿no? Que se hizo aquí súper buscada en México, ¿no? De grandes pensadores, y de repente, ¡pum!, ya la tenías completa en PDF cuando tal vez te pudiste haber tardado años en tenerla. Y, o sea, creo que sí, pues tal vez de una forma como sentimental, pues sí se puede llegar a extrañar, pero bueno, también al final de cuentas, yo creo que lo que nos interesa también de los libros es la información que contienen. También otra cosa que quería hacer, porque vi que se desvió un poco la conversación, empezaron también a hablar no solamente de la lectura o la extrañeza del papel, sino de cómo,
de cómo consultaban también las noticias. Yo creo que también, o sea, sí se hacen de forma digital. De hecho, yo quería aprovechar para hacer un comentario sobre el proyecto de Corriente Alterna de Cultura UNAM, que la verdad se me hace una cosa maravillosa, que la verdad, y de hecho ya tuvo una primera participación que, bueno, a mí se me hizo bastante buena, preguntar en la conferencia sobre una investigación que hizo París Martínez, ¿no? Que es uno de los que participan en el proyecto, que dice que el 40% de las muertes por COVID son mayores a las que se informan, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de ver esas noticias nos hacen cuestionar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces vemos yo sí me he hecho en las conferencias ahorita pues estoy aquí con ustedes, pero la voy a ver después, ¿no? Porque de verdad también es ver como una narrativa, ¿no? Es como cuando es como ver la gran novela de la realidad, ¿no? Hay gente que también, por ejemplo, los historiadores, hay unos que se acercan a la historia como un gozo casi literario, ¿no? Otros que también ven en la historia un paso para ir hacia futuro. O para desde el presente cambiar, ¿no? Hacia un futuro mejor. Es lo mismo también con las narrativas discursivas que van sucediendo en los medios de comunicación. Lo difícil es que muchas de estas noticias se pierden, la verdad el registro o la huella es igual muy tenue, muy, muy, muy débil. Y una noticia como las noticias que yo hago referencia en mi texto, se olvidan muy rápido, muy rápido. La verdad es que tenemos poca memoria y la verdad la necesidad de consultar estos medios para ser crítico con nuestra realidad es necesaria, ¿no? No solamente de noticias, también de literatura. De todo lo que se vaya escribiendo, la gente que quiere opinar algo en este momento debe ser considerado, ¿no? Y criticado. Claro. Sí, pero fíjate qué importante que en este mundo atomizado de ruido, en el que la realidad afuera está llena de ruido, de caos, la literatura y el arte lo que hacen es precisamente intentar fijar eso, ¿no? Eso que está ahí afuera, esa cosa inacible. Y bueno, mis queridas y queridos, ya estamos por terminar esta mesa que ha sido deliciosa, pero nos llega una pregunta más de Uriel López y quisiera hacértela a ti, Alejandro. ¿Qué papel jugarán ustedes como creadores para dar a conocer al público general más acerca de esta situación? ¿Deberá recurrirse a nuevas formas de transmitir para ser concretos? ¿Tú qué opinas? Bueno, la creación tiene diferentes formas. Creo que esta pandemia ha revelado mucho, claro, de la epidemiología, de los virus, pero muchísimo más de aspectos humanos que no entendíamos o que eran muy frágiles, muy vulnerables y que se han visto expuestos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la idea de reinventar o reconocer el hogar, redescubrirlo, las diferentes partes de un hogar, la cocina, la sala, el entretenimiento cultural, pero también reconocer o reinventar lo que era la vida externa, ¿no? Que era o ese disfraz que era la vida externa, al grado de que yo puedo estar aquí con camisa y tener pantuflas y me doy cuenta de cómo era el disfraz que uno representa para interactuar y ser social, laboral, políticamente aceptado. Entonces, creo que se hacen descubrimientos, claro que sobre la pandemia, claro que sobre la propagación de enfermedades y para informar, pero muchísimo más hondos y muchísimo más, no sé, de todos los temas posibles. No tiene que ir directamente enfocado hacia eso. Entonces, yo no creo en la responsabilidad social del escritor de ir a divulgar una verdad específicamente o ir a hacer un discurso motivacional didáctico para que la gente lo siga o lo aplauda. Creo que más bien la idea de la literatura, el motor de la literatura es cuestionar, es hacer preguntas por más dolorosas que sean en ocasiones, y todo el tiempo no necesariamente tienes que tener las respuestas. Los comunicólogos pueden dar respuestas, los científicos pueden buscarlas e intentar ofrecer algunas, pero dentro de las artes y específicamente la narrativa, creo que más bien podemos y debemos hacer lo que siempre debió hacer la literatura, que fue configurar esas realidades, plasmarlas, atestiguarlas y
plantear preguntas, plantear todo el tiempo cuestionamientos, intentando no dejarse llevar por la marea de, pues, la epidermis de tanto de las teorías de la conspiración como la postura cínica de esto ya me la sé, como la postura indiferente, claro. El hecho de que no se preste atención a una realidad noticiosa no quiere decir que seas indiferente a una tragedia mundial. Simplemente es que no estás prestando atención a ese aspecto, pero estás integrándolo en otro, tal vez en un trabajo social más sólido, tal vez en intentar hacer un registro más profundo, más detallado de otra situación, y llegará su tiempo. Hay algunos que podrán salir en este momento y serán muy importantes, pero yo creo que esta situación es tan trascendental y tan importante que seguirá hablando mucho tiempo de ella y está cuestionando cosas que van más allá de la salud, más allá de las epidemias y de los hospitales. Son cuestiones, claro, de sistema y de existencia tal como la conocíamos, ¿no? De acuerdo. Bueno, les cuento que estamos cerrando esta primera mesa del primer número especial de Vivir el Encierro. Va a haber un segundo número que va a ser de los meses julio, agosto, septiembre. Entonces, en las próximas semanas ya estaremos subiendo el segundo número. Estén pendientes a quienes nos están siguiendo para ver otras perspectivas acerca del encierro, de la pandemia, de esta contingencia, de estos tiempos tan inauditos que hemos vivido y que estamos viviendo y seguiremos viviendo durante un buen rato. Anel Pérez, la directora de Literatura y Fomento de la Lectura, nos agradece. Gracias a autores y autoras por estar aquí. ¿Alguien, para cerrar, tiene algo que decir? ¿Algún comercial, algún comentario, algo? Violeta, ¿tú quieres decir algo? Sí, yo tengo un comercial. A ver. Bueno, aprovechando, gracias por el espacio, Eduardo, y los de Punto de Partida, bueno, en línea. Sí, quería invitarlos a la publicación, bueno, a la presentación que va a ser en Zoom de mi poemario el 17 de julio. Y eso, que apoyan los medios digitales. El libro lo vamos a estar distribuyendo en EPUB, justamente por esta cuestión del coronavirus. Entonces, para todos los que vengan va a haber un EPUB de la editorial literal del Cuarto de la Luna. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algo que decir? Uli, Kevin, Alejandro. Un saludo a todos y espero que las cosas estén mejor en México pronto. Okay. Yo nada más que quería comentar algo rapidísimo. La verdad también yo abogo por la libertad en cuanto a la literatura, no nada más. Esa es una postura que yo he tenido en varios de mis escritos, tratar de hablar de situaciones que yo estoy viendo, una preocupación, que yo tengo una responsabilidad, pues estoy hablando desde mi individualidad, sobre todo de mi experiencia como escritor. Y bueno, pues que viva la libertad en la literatura y pues sigamos distantes, pero también muy cercanos. Gracias. Uli, sí. Pues yo nada más agradecerte otra vez a ti, Eduardo, a Carmina, Punto de Partida y Punto en Línea. Y pues ahora sí que también sacar mi comercial, sí, porque perfecto. Creo que estamos viviendo, bueno, todos estamos viviendo una crisis mundial de salud y económica muy fuerte, ¿no? Y creo que es mucho más dura para la gente que trabaja con otras personas presencialmente. Lo hablo desde mi trinchera, ¿no? Desde el teatro. Uh-huh. Y bueno, justamente ayer, o no sé si fue hoy, no me acuerdo qué día lo vi, pero justamente vi, ¿no? Que el Cirque du Soleil acaba de quebrar, ¿no? Acaba de estar en bancarrota. Y digo, no es como lo más sonado, como lo más, pues, mainstream, por decirlo así, para que la gente como tenga una noción de qué es, ¿no? En cuanto a lo del medio de lo escénico.
pero yo sí quisiera pedirles no solo a ustedes, sino también a quienes nos están viendo en este momento, que si pueden apoyen, ¿no?, a los artistas escénicos en este momento, porque creo que en el arte creo que se puede escribir, creo que se puede pintar, creo que se puede tomar fotografía desde tu casa, ¿no? Pero desde el medio escénico, músicos, bailarines, teatristas, todos estamos sufriendo una crisis económica muy fuerte. Entonces, si ven algún proyecto como escénico, tanto de conciertos o recitales de música, danza, teatro, que sea de alguna compañía, así sea independiente o de algún, no sé, medio apoyado por algún fondo, beca o lo que sea, y estén cobrando, ahora sí que por favor, pues sí, vayan, asistan a esos eventos, porque realmente mucha gente de este medio se quedó sin empleo. Son miles y millones de gente alrededor del mundo que realmente por todo esto de la pandemia fueron despedidos y perdieron su empleo, y que en este momento, pues, como a eso nos dedicamos y eso es lo que más amamos, pues no tenemos otra manera de subsistir, ¿no? Entonces, sí quisiera como decir ese anuncio, porque creo que es importante que también no dejemos atrás como esta parte de las humanidades y las artes, que son muy, muy importantes en este momento de crisis, que son como de las pocas cosas que nos han salvado de este encierro de nosotros mismos, y que pues al mismo tiempo apoyemos a la gente que está en esta situación y que realmente la está pasando muy dura porque su medio de trabajo pues se ha visto en crisis. Y ya. Muchas gracias. No, Uli, importantísimo lo que dices. Exhortamos desde luego a quienes nos están viendo a apoyar estas iniciativas. Justamente Cultura UNAM hace muy poco sacó un diagnóstico al respecto de la situación de los trabajadores de cultura, y también valdría la pena que le echen un ojo. Es muy, muy impactante, es terrible, la verdad, la realidad de lo que están viviendo los trabajadores de cultura en México. Entonces, muchas gracias, Willy, es súper pertinente tu apunte. Y bueno, recordando también la invitación a la presentación del 17 de julio de Violeta, con eso cerramos esta mesa, que ha sido de verdad buenísima. Les agradezco de nuevo, mil veces les agradeceré por haber estado aquí, ustedes, autoras y autores, a quienes nos ven en Facebook Live. Gracias al equipo de la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura. Y a nombre del proyecto Punto de Partida me despido. Muchísimas gracias. Hasta luego.